Bueno, lo decíamos también en nuestros titulares porque el dirigente opositor Frei Superlano ya lleva más de una semana detenido y su familia denuncia que no ha tenido absolutamente nada de información sobre él. Además, también les contábamos que María Oropesa, que es otra líder estatal también de la oposición, fue detenida el martes por la noche por funcionarios de contrainteligencia. Nos preguntamos entonces qué es lo que está pasando con los detenidos y para profundizar también sobre la situación en Venezuela ya tomamos el contacto de inmediato con Eric Latorre, director magíster del gobierno de la Universidad Autónoma. Eric, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Florencia. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, para partir esta conversación, Eric, te quería consultar cuál es tu evaluación, cómo ves tú que ya se están empezando a concretar las detenciones entonces de los principales dirigentes opositores. Ya vimos hace una semana que no se sabe absolutamente nada de Frei Superlano, vemos ahora también a esta otra dirigente, existen órdenes de detención por parte del propio Maduro y el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela para detener y enjuiciar y encarcelar tanto a María Corina Machado como a Edmundo González Urrutia. Es decir, ¿cómo ves tú que está evolucionando el tema de las detenciones a los principales opositores? A ver, propio de una dictadura como es la de Maduro, o sea, no le queda otra que endurecer la represión, porque una de las cuestiones más importantes que ha perdido Maduro es la escasísima legitimidad que todavía le podía quedar después de los acuerdos de Barbados, donde lo que hizo fue comprar alguna legitimidad. Hoy día no la tiene, y cuando ya no hay ninguna legitimidad, lo único que te queda es empezar a aplicar medidas represivas fuertes, eh, lo cual es una arma de doble filo, porque mientras más fuertes las medidas represivas, efectivamente la rabia, la desesperación de la gente puede llevar a que hay un punto cuando se pierde el miedo definitivamente, que puede jugar muy en contra de Maduro. Y además, hay otro tipo de operaciones, no solo estas detenciones que hemos visto, sino que hay la operación Tuntún, que le llaman, ¿no es cierto?, que literalmente es un juego de niños donde están yendo a las casas a buscar personas sin orden de detención de ningún tipo, y se están haciendo búsquedas también a partir de denuncias que hacen personas respecto a vecinos, ¿no es cierto?, lo cual es una cacería de brujas imposible, es una especie esto recuerda a la Alemania nazi, literalmente, o sea, son prácticas de las peores dictaduras. De hecho, Eric, bueno, la propia esposa de Frei Superlano, Aurora Superlano, ha estado denunciando, ha estado muy activa a través de sus redes sociales y ella ha estado denunciando que si bien no tiene información absoluta, habló hoy día también el abogado, podríamos decir el abogado independiente que le está siguiendo, porque no es que tenga una defensa legal en estos momentos Frei Superlano, si ni siquiera se sabe dónde está, pero uno de los, podríamos decir, defensores legales de Frei Superlano, que es además también parte del Comando Voluntad Popular, precisamente él decía que la única información que tienen es que al parecer estaría en la cárcel del SEBIN, que es esta llamada el helicoide, pero obviamente tampoco se les ha permitido tener una defensa legal, ¿no? O sea, a ver, en Venezuela nadie tiene una defensa legal porque no existe Estado de Derecho. O sea, las garantías procesales mínimas no existen, aun cuando se le diera un supuesto juicio. Por consiguiente, como te decía, Maduro está jugando al límite, esto llega a un límite porque con lo que vemos en redes sociales, con lo que ustedes están proyectando en este momento, nosotros que ya vemos las detenciones, que es muy gráfico, muy evidente, y donde Maduro tendría que iniciar una cacería que va necesariamente a llevar a la captura de miles de personas, porque no le queda otra, ya no son 2 o 3 líderes, son muchos líderes, es una oposición más cohesionada, y donde han surgido, eso es bien interesante, que hemos visto otros casos de coordinadores de campaña, de observadores que fueron los que estuvieron en los locales de votación, mucho líder menor, digamos, intermedio, que tendrían que ser también detenidos. Y eso hay un punto que eso tiene un límite. O sea, ninguna dictadura podría, y menos con la presión internacional que hoy día existe, llevar eso al límite que lo está llevando Maduro. Yo creo que se está llegando a un punto que para el propio Maduro puede ser de no retorno. Probablemente lo que él está intentando es cerrar esto lo antes posible, detener a algunos opositores de manera muy fuerte, como lo ha hecho en otros casos, y con eso baje un poco la tensión, digamos, y mandar una señal de que no hay nada más que discutir. De hecho, lo ha dicho en sus declaraciones, lo dijo el otro día en la conferencia que hizo para la prensa extranjera. Pero está en la magnitud de la crisis que probablemente no puede ocurrir que no pase como en otras ocasiones, donde
estas medidas calmaban la situación y paraban un poco la crisis que tiene Venezuela, que es muy, muy, muy grande. Y en ese sentido, Eric, ¿cuál es el principal desafío que tiene la oposición en estos momentos en Venezuela? ¿Los están persiguiendo? Ella, de hecho, la propia María Corina dice que ha sufrido persecución en los alrededores del comando, también de sus casas. Ella misma dijo que se tuvo que ir a la clandestinidad, lo dijo a través de un diario estadounidense. Es decir, ¿cuál es el principal desafío que tiene la oposición como bancada, podríamos decir? No solamente hablando de un dirigente de manera individual. A ver, Maduro ya tiene experiencia en esto, ya en algún momento logró que Leopoldo López, que Capriles, que otros líderes, que el mismo Guaidó, ¿Están todos fuera? claro, salgan del país y con eso baja la tensión. Por ende, pero había una diferencia allí también, ¿eh? Que la oposición nunca estuvo tan unida como lo está hoy día, en torno a la figura de Machado y accesoriamente de González, más un montón de otras figuras, como te decía, de nivel medio, que hoy día son una sola oposición, que nunca lo habían sido de esta manera. Por consiguiente, hay momentos en la historia en que las personas, mira, voy a hacer algo muy, muy duro, pero asumen roles heroicos casi llamados a inmolarse. Y en este caso, lo que Maduro presiona es a la salida de estos dirigentes, como ya lo hizo con muchos otros. O sea, los encarcela, la oposición se desarticula o los expulsa y todo vuelve, entre comillas, a esta dictadura, a la normalización de la dictadura. Por consiguiente, el desafío de la oposición es mantenerse unida, es la acción casi heroica de Corina Machado, de seguir siendo la líder de esta oposición, no decaer. Maduro probablemente le va a costar detenerla, la situación se le podría poner mucho más compleja si la detienen y en qué condición la detenga, probablemente no lo hagan. Por ende, la oposición debe mantener la cohesión y debe mantener la presión. Lamentablemente acá, y es muy triste decirlo, lo único que podría hacer avanzar a Maduro en algún tipo de negociación, como lo han propuesto Brasil, Estados Unidos, Colombia, es que la presión sea insostenible y se produzca lo que se tendría que producir, que es el quiebre interno. Las dictaduras caen básicamente, mira, yo... Va a depender si es que finalmente tiene o no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, que por cierto el ministro de Defensa ya aseguró que la tienen, que la siguen teniendo hasta el día de hoy. Es decir, ese quiebre podríamos decir que es lo más complejo. Pero los quiebres internos en estos casos probablemente no se van a dar en la cúpula, se van a dar a nivel medio. Que se diera. O sea, no, la cúpula porque la cúpula está totalmente corrupta y vinculada al régimen, por consiguiente no tiene ninguna motivación para salir. Pero el quiebre se podría producir a nivel medio. Y allí empezar a tener algún tipo de problema. Si las señales, cuando los soldados de a pie, cuando la policía se niegue en un momento a reprimir, eso podría presentar un quiebre. Ahora, evidentemente que es difícil, pero Maduro está apostando a hacer algo rápido, como te decía, a destruir la oposición muy rápido, como lo ha hecho antes, mandar para afuera a algunos y detener a otros, como lo está haciendo hoy día. Y la oposición debe mantenerse en ese lugar firme, ya no le queda otra. Y como te decía, nadie está obligado a inmolarse, pero la verdad que hoy día la posición histórica ocupa Corina Machado y la oposición es de sostener esta presión, que es la única herramienta que hoy día tienen. No tienen otra, porque la presión internacional no va a ser la que va a caer al régimen de Maduro, ni tampoco en las Fuerzas Armadas a nivel de la cúpula. ¿Y en ese sentido crees tú que podría ser probable o eventual, conociendo también la historia también del chavismo, de que finalmente Nicolás Maduro se fuera de Venezuela? Se fuera, por ejemplo, vaya a saber uno, Nicaragua, Cuba, hasta en Rusia podría estar. ¿O qué tendría que pasar para que eso ocurra? A ver, lo que tendría que pasar es una presión popular extraordinariamente importante, literalmente una cuasi guerra civil, donde, a ver, una primavera árabe, situaciones donde... Pero esas situaciones se dan solo si hay quiebre interno. Claro. O sea, si no hay quiebre interno, puede seguir sosteniéndose, aun cuando tenga mucha presión social. Ahora, hay que ver hasta dónde, en el caso, por ejemplo, de países aliados de Venezuela, como Brasil, por ejemplo, ante la violación ya sistemática de derechos humanos que está dando e imposible de ocultar, también el presidente Lula se ha mostrado cauteloso, siguen apoyando al régimen. Son una suma de cosas que podrían hacer que
cayera Maduro. Pero, es muy triste decirlo, pero sin la presión popular que hoy día todavía existe, Maduro no va a caer. Maduro apuesta a una represión rápida, la represión popular decaiga, expulsar a algunos opositores y volver a un statu quo, el mismo que tenía antes de las elecciones. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo has visto tú que ha sido la presión internacional, principalmente la presión regional latinoamericana? Yo creo que ha sido interesante, ha sido un fenómeno interesante. Ojo, Lula da Silva, que fue un aliado del chavismo histórico, o sea, Lula promovió a Chávez, no tenía ningún problema con Chávez, que hoy día ponga de alguna manera en duda los comicios y que ya no esté cuadrado con Chávez es muy importante. Las eventuales conversaciones de Estados Unidos con Brasil y el bloque México-Colombia generan una presión que no es menor. El propio presidente de Chile, ahora, el presidente Boric, hay un paréntesis, se metió en un problema político que él tomó una línea. Él no va a poder reconocer al gobierno de Maduro, no puede ya. O sea, él dijo, solo reconoceremos cuando se muestren las actas no existen, no las va a poder mostrar. El presidente de Chile, de Perú, de Uruguay, van a tener que desconocer permanentemente este gobierno. No es un gobierno legítimo y no puede serlo. Entonces, esa presión, que diríamos no es la relevante, ni siquiera la de Brasil, pero sí muestra fracturas que antes no habíamos visto. Y eso puede provocar con la presión interna, puede provocar un eventual cambio y que ir monitoreando la situación. Pero como te digo y te reitero, Maduro apuesta a terminar esto rápido. Por eso todos sus señales rápido. Esto se acabó hoy día o ayer, me perdí. El tribunal, la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia llama a los candidatos para mostrarles los resultados y cerrar, sin haber siquiera visto las actas. O sea, ahí se nota que Maduro intenta, por las vías pseudo-legales, por las vías propagandísticas y por la violencia, cerrar rápido esto. Eso muestra una señal que Maduro se da cuenta de que si no lo cierra rápido, podría tener problemas más importantes si esta presión popular se mantiene. Es que bueno, es cosa de ir viendo a todo lo que ha lanzado dardos también Nicolás Maduro, porque la verdad es que se ha estado aislando de manera completamente solitaria. Es decir, no solamente ya los principales países de la región que no han querido reconocerlo como él esperaría tras los resultados del Consejo Nacional Electoral, ahora ya está atacando hasta WhatsApp, Elon Musk, es decir, finalmente todo lo que no lo acate tal cual como él lo dice, lo está bloqueando y está aislando al país también. Así es, no sé, tú, me imagino, viste Yo invito a los espectadores en algún momento de mucho ocio a ver el discurso que dio, porque no fue una conferencia de prensa, fue un discurso ante la prensa internacional. Es francamente delirante. Francamente delirante, entre alusiones a la Biblia, a los apóstoles, a Jesús, muestra una persona que derechamente no está en todas sus cabales. O sea, ya es imposible tomarlo en serio. Es imposible tomarlo en serio. Se ve hay imágenes que muestran a un Maduro que está un poquito agresivo, desconcertado. Él no está cómodo. En otras elecciones, en otros periodos, incluso en 2019, a Maduro se le veía más cómodo. Ya no se le ve cómodo. Se le ve muy, muy agresivo, muy contrariado, casi como que él no pudiera creer en su propia ficción, que el mundo no entiende ni acepte que él va a seguir siendo presidente a pesar de cualquier cosa. Eso antes no lo habíamos visto tampoco. Son señales que uno puede ir leyendo ahora, obviamente monitoreando día a día lo que va pasando. Claro. Y Eric, ya para ir cerrando, ¿a qué le atribuyes tú también podríamos decir, porque hemos visto las manifestaciones tanto durante toda la semana pasada, las pro Maduro, las contra Maduro, y la verdad es que más allá de los tiros de cámara que utilicen ciertas cadenas estatales venezolanas, la verdad es que la cantidad de la población que asistió a esas manifestaciones fue mucho menor. Entonces, ¿a qué puedes atribuirle tú esta falta de apoyo por parte de la ciudadanía, de una ciudadanía que o sea, hartos años, hartas décadas, ha sido precisamente muy arraigada al chavismo? A ver, porque primero hay una crisis y el modelo se agota, digamos, se agota ideológicamente, se agota discursivamente, y ahí también hay una cierta desafección.
ha empezado a ver un concepto bien interesante de muchos, y que ha aparecido en la prensa, de muchos exchavistas que se distancian y separan entre Chávez y Maduro. Chávez tenía un discurso político, tenía un pseudo proyecto político que se veía mucho mejor comunicacionalmente, aunque era la misma dictadura. Por otra parte, ojo que Venezuela y el Estado venezolano no está siendo capaz de dar todos los subsidios que da permanentemente. Está con muchísimos problemas para hacerlo. La deuda es 4 veces el producto. Entonces se produce ahí un desacople, digamos, un salario mínimo que es un desastre. Hoy día Venezuela, de manera, la verdad que bastante poco creíble, muestra cifras de inflación del 50%, lo que pasa es que se dolarizó la economía, por consiguiente, literalmente hoy día el bolívar no existe. La producción petrolera, si bien ha mejorado un poco, sigue siendo un desastre. Mira, el año 2008, aproximadamente 2006, donde estuvo la mayor producción petrolera venezolana con más o menos 2.8 millones de barriles diarios, estamos hoy día en 820.000 barriles diarios. Con una economía petrolera destruida, con la única inversión relevante en los últimos años que hace Chevron de Estados Unidos, entre paréntesis, que es autorizada por Biden. Por consiguiente, también hay un agotamiento desde el punto de vista económico y este Estado ultra que subsidia todo, digamos, claro, ¿no? Entonces, se va a producir una desafección porque no se ve salida de ese punto de vista. Y fíjate que, por eso te decía hace un rato, también cuando uno conversa con gente que está allá, yo me vinculo mucho con exiliados y con Guarequena, por ejemplo, que hablábamos sobre el tema. También las Fuerzas Armadas, a nivel del mando medio y los soldados, han perdido muchos beneficios. Claro. Entonces, eso también va provocando desafíos. Sí, sin duda. Y porque además, y para terminar solamente, porque además también hay un punto en que estas dictaduras o terminan por destruir todo el tejido social y político, como fue el caso cubano, pero si no lo destruyen, como es el caso cubano, que no está destruido, existe oposición, existe algo de medios que intentan mostrar la realidad. Claro. Y tú lo destruyes totalmente, mucho renace. Sí. No se puede. Bien, Eric Latorre, muchísimas gracias por esta conversación. Te agradecemos enormemente tu tiempo. Te le agradezco también, gracias.